Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por venir. La verdad que para mí, como decía hace un rato, es importante que cuando se habla de discapacidad haya mucha gente. Eso demuestra un interés por conocer y por involucrarse en cuestiones relacionadas a la discapacidad. Lástima que veo pocas personas con discapacidad, que eso sería fundamental. Bueno, primero, quiero aclarar varias cosas. Primero, con respecto a Héctor, simplemente decirle que no es un capricho personal, sino que es una plaza que se inauguró, que se remodeló durante el tiempo que yo particularmente estuve en el Consejo, entonces fue un tema que particularmente me interesaba por cuestiones de accesibilidad. Pero no es una cuestión ni con el Club Español ni con la Plaza de España, sino que es una cuestión que se trabaja con todos los lugares que se remodelan nuevos. Por eso, este proyecto de ordenanza, esta ordenanza que salió el 23 de diciembre, que regula el uso responsable, digamos, del espacio público, también tiene que ver mucho con esto de la accesibilidad física, sobre todo vinculado a los obstáculos en las veredas y demás. Esto también hace a la accesibilidad, es sumamente importante. Bien, por otro lado, lo que yo he elaborado hace ya un tiempo, se viene trabajando en la idea de sancionar un nuevo proyecto de ordenanza, o una nueva ordenanza, mejor dicho, que lo que pretende es modificar el sistema de protección integral de los derechos de las personas con discapacidad que va a regir en el Distrito de Tres Arroyos. Particularmente ya hemos charlado un poco en el 2018, 2019 y en el verano personalmente me tomé el atrevimiento de elaborar un proyecto que no es, lo primero que quiero aclarar es que no es un invento mío, no es algo que es toda una absoluta creación personal, sino que es algo primero que emana de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el documento madre y que rige toda la temática vinculada a la discapacidad. Eso hace a su importancia y a su jerarquía. Esta convención tiene el rango constitucional, o sea que forma parte del texto de la Constitución Nacional, aunque en nuestro Estado Nacional particularmente no se note, debo ser sincero, aún no se nota que la Constitución tiene jerarquía constitucional, sobre todo porque seguimos contando con una ley nacional de discapacidad que es bastante antigua y con una ley provincial que también es bastante antigua y bastante vetusta en su terminología y en todo lo que establece, que no tiene nada que ver con el modelo social de la discapacidad. Por eso me tomé el atrevimiento de elaborar este proyecto y presentarlo en el mes de febrero en la primera reunión del Consejo. A la par hice se lo hice llegar a todas las instituciones, creo que les ha llegado a todas, como para que pudieran también realizar sus aportes, porque me parecía muy importante, como dice el movimiento de vida independiente, nada sobre nosotros y nosotros. Me parece que si las personas con discapacidad empezamos a involucrarnos en las políticas públicas que tienen que ver con esta temática, que son importantes para el desarrollo de nuestra vida diaria, eso va a llevar a que se cometan menos errores y se vulneren menos derechos y a que se generen menos obstáculos, que es en definitiva lo que hace a la prevalencia fundamental de la discapacidad. Actualmente en el Partido de Tres Arroyos contamos con una ordenanza que regula un sistema de protección integral para las personas con discapacidad. Es la ordenanza 6328 del año 2012, que si bien entró en vigencia después, 4 años después de que se entró en vigencia la Convención Internacional, que el Estado argentino la incorporó al derecho nacional, no es una ordenanza que precisamente adopte lo que la Convención Internacional dice. Primero, como pueden ver en su título, dice régimen de protección integral para discapacitados. A mí particularmente no me gusta que me llamen discapacitado, y a veces uno piensa que son meras palabras,
pero a veces este lenguaje denota cómo vemos, cómo nos paramos frente a una realidad y frente a una persona y frente a un colectivo, como es el colectivo de la discapacidad. Ya si en su título la normativa dice discapacitados, eso da cuenta de lo que va a venir luego, que a mi criterio es bastante terrible. Primero tenemos en su artículo primero, por ejemplo, establece un concepto de persona con discapacidad que está netamente arraigado en el modelo médico. Dice que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias, simplemente, sin involucrar al entorno y a las cuestiones sociales que hacen a la discapacidad. Por ende, ya eso deja esta ordenanza fuera de lo que establece el modelo social de la discapacidad. Después establece otras cuestiones, por ejemplo, habla de personas con capacidades diferentes. Sabemos que es un término totalmente inapropiado. También habla de establecer en las plazas juegos diferenciados para personas con discapacidad. Ahí estaríamos violando claramente el principio de diseño universal, ¿no? ¿Por qué no juegos para todos, para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, y no juegos para unos, juegos para otros? Esto me parece muy importante. También en el artículo, el último error que voy a marcar nada más, también el artículo 5 habla de que se les debe informar a los padres de las personas con discapacidad sobre los beneficios que se obtienen con el certificado de discapacidad y sobre las cuestiones a las que pueden acceder teniendo una discapacidad. Algo me parece totalmente incorrecto porque no veo la necesidad de informar a los padres. Primero se puede informar a las personas con discapacidad, que son los sujetos de derecho, que eso es lo que vino a hacer el modelo social, a empoderar y a poner en primer lugar a la persona con discapacidad. Entonces, yo la verdad siento la necesidad de producir un cambio, de modificar esta ordenanza. Pero no modificarla con un capricho, sino modificarla en base al modelo social de la discapacidad. Este modelo tan importante que surgió en las décadas 60, 70, con el movimiento de vida independiente, y que lo que hace básicamente es enfocar a la discapacidad no solo en cuestiones físicas, en cuestiones médicas, sino también en cuestiones sociales. Es decir que, como dice la Convención, primero que la discapacidad es un concepto que evoluciona, no es un concepto estático que hoy es esto y mañana va a ser esto. Es un concepto que va evolucionando y que resulta de la interacción entre dos cuestiones muy importantes. Una persona con deficiencias físicas, mentales o intelectuales y sensoriales, dice la Convención, y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que son las que en definitiva impiden su participación en la sociedad. Esto es el modelo social. El modelo social no habla de una persona que solamente tiene deficiencias, sino que habla de una persona que se encuentra inserta en un ámbito comunitario que continuamente le va poniendo obstáculos de tipo actitudinales, comunicacionales, físicos, que hacen que esta discapacidad aumente. Por eso que lo que nosotros pretendemos es, en este nuevo proyecto de ordenanza, es un poco plasmar el modelo social, involucrar a la sociedad en el tema de discapacidad y hacer que el modelo social efectivamente se cumpla. Ahora vamos a hablar de dónde viene este modelo social, dónde está plasmado el modelo social. El modelo social está plasmado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como dije hoy, es el documento madre que rige la materia de discapacidad a nivel internacional y afortunadamente a nivel nacional. Nuestro Estado en el año 2008 sancionó la Ley 26.378 que incorporó la Convención Internacional al sistema normativo argentino, y en el año 2014 le otorgó jerarquía constitucional, lo que hace que la Convención sea tan importante como lo que establece el propio texto de la Constitución Nacional. Esta Convención es, como digo, es el documento madre y es lo que instaura en el plano normativo el modelo social de la discapacidad.
establece muchos derechos fundamentales para las personas con discapacidad que tal vez no deberían ser necesarios porque ya están regulados en otros tratados. Por ejemplo, el derecho a la salud ya está regulado, no sería necesario regularlo para las personas con discapacidad, pero como desafortunadamente son derechos sistemáticamente vulnerados, es necesario que los regulen en textos específicos, digamos, como en este caso de las personas con discapacidad. Esta convención trae también conceptos muy importantes, como decía recién, por ejemplo, el concepto de persona con discapacidad. Cuando habla de persona con discapacidad, como dije recién, habla de una persona que presenta deficiencias y que al interactuar con su entorno ve impedida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esto da cuenta de la nueva concepción, el nuevo abordaje que tenemos que tener en materia de discapacidad, no ya enfocada en una deficiencia física, sino enfocada desde una perspectiva social. O sea que todos nosotros somos parte de la sociedad y que todos contribuimos a que una persona con una discapacidad, por ejemplo, de tipo visual, vea, digamos, aumentada su situación de discapacidad por los obstáculos que la sociedad entera pone a esa persona, ya sean físicos, comunicacionales, actitudinales. Esto hace que la persona con discapacidad se vea imposibilitada. Cuanto más obstáculos le ponemos, más difícil es que se pueda incorporar a la sociedad. La Convención Internacional establece otros conceptos que son sumamente importantes, como por ejemplo el concepto de capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica? La capacidad jurídica es la aptitud que tiene una persona para, y el derecho argentino lo divide en dos cuestiones. Primero, para ser titular, es decir, para tener un derecho, y segundo, para ejercer ese derecho. En Argentina, gracias a Dios, se sancionó un nuevo Código Civil Comercial que entró en vigencia en el año 2015 y estableció un proceso que se llama determinación de la capacidad jurídica. Y lo que hace es suplantar al viejo juicio de insanía, que lo que hacía una persona con discapacidad era, le ponemos un curador que reemplace la voluntad de la persona con discapacidad y no le preguntamos nada, total, no sabe, no entiende, no me va a escuchar. Entonces, que decida otra persona, que hace es, se suplanta a la persona y que otra persona decida por él. Bueno, este nuevo proceso de determinación de la capacidad lo que hace es que un juez, mediante una sentencia judicial y por medio de, con la intervención de un equipo interdisciplinario, lo que hace este juez es decidir si esa persona efectivamente debe tener su capacidad restringida y en caso afirmativo, en qué casos y qué apoyos se le deben brindar para que esa capacidad pueda ejercerse. O sea, la persona sigue teniendo los derechos y es titular de sus derechos, que eso es lo que hace el modelo social. Habla de persona con discapacidad. Primero pone en cabeza de la cuestión de los derechos a la persona. O sea, los derechos son de la persona y es la persona quien debe ejercerlos. Y solo en caso excepcional, cuando esta cuestión no es posible, la persona con discapacidad puede tener un curador, pero solo en última instancia. Esto a lo que nos lleva es a poner a la persona con discapacidad en primer lugar. Por eso digo que tenemos que intervenir, tenemos que participar en las cuestiones que nos afectan para que nadie decida por nosotros y para que nadie pueda avasallar y vulnerar nuestros derechos. Me parece eso una cuestión muy importante. Agregar que la capacidad jurídica se presume siempre. Exactamente. Por regla, todas las personas somos capaces. Y excepcionalmente, cuando establece la ley o por sentencia judicial, se puede restringir esa capacidad jurídica. Claro, y restringir con apoyo. O sea, la persona a la que se designa como apoyo de la persona con discapacidad o la capacidad jurídica restringida, tiene que de todas formas tratar de ayudar a esa persona a que igual tome la decisión, sea un apoyo, no decir, bueno, yo decido por vos, sino ser un apoyo para que esa persona pueda decidir, pueda entender en la medida que pueda, pero no como era antes con el curador, que no hacía falta preguntar, muchos curadores que lo hacen
tecnológica, otro concepto nuevo que establece la Convención, que también es muy importante, es el sistema de apoyos, que es un conjunto de medidas que pueden ser judiciales o extrajudiciales, que lo que hacen es precisamente asistir a la persona en la toma de decisiones. No quiere decir que reemplazan su voluntad, como hacía hasta hace algún tiempo la figura del curador. Hoy esto se ha modificado afortunadamente. No sé si en la práctica se ha modificado tanto. Yo creo que sigue existiendo este proceso y creo que los juzgados no sé si saben cómo trabajar esta cuestión, pero pasa no solo en la justicia, o sea, pasa en todo. Uno va con una persona con discapacidad y lo primero que hacen es preguntar primero a la persona que acompaña a la persona con discapacidad, ¿no? Y ahí ponen a la persona con discapacidad en segundo plano. Entonces, no sé, dice, ¿qué va a tomar el señor? No, ¿qué va a tomar? No, preguntarle a la persona con discapacidad. Bueno, de esto se trata el apoyo, ¿no? El apoyo asiste, no toma decisiones por la persona con discapacidad. Bien, ahora vamos a los principios que guiaron la Convención, que guían este proyecto de ordenanza, que son muy importantes. Los principios generales son enunciados que apoyan la terminología, la estructura y la puesta en práctica de este proyecto de ordenanza. Los principios fundamentales, digamos, son la autonomía, como decía recién, de la persona con discapacidad, que sea capaz de tomar sus propias decisiones, la igualdad de oportunidades. Esto hace a que el ejercicio de determinados derechos, como por ejemplo el acceso a la salud, o el acceso a la educación, o el acceso a un empleo, sean con igualdad de oportunidades y en iguales condiciones que el resto de las personas. Es sumamente fundamental no establecer una diferencia entre la persona con discapacidad y las personas que no tienen una discapacidad. Todas tienen que tener derechos y todas tienen que tener las mismas oportunidades de poder ejercer esos derechos. Otro principio muy importante es el principio que a mí me interesa mucho, es la participación. Yo veo que la persona con discapacidad tiene que involucrarse en las cuestiones que lo afectan y en las cuestiones que lo hacen parte de la sociedad. Si queremos que la sociedad sea justa y sea equitativa, nos tenemos que involucrar, eso es fundamental. Como decía recién, el movimiento de vida independiente, cuando se sancionó la Convención, dijo nada sobre nosotros sin nosotros. Otro principio muy importante es el principio de la diversidad. Saber que no todos somos iguales, no existen personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Todos somos iguales, pero todos somos distintos. Por ejemplo, las personas ciegas no son todas iguales. Entre ellas hay diferencias. Algunos tendrán unas necesidades, otros tendrán otras, algunos tendrán unas facilidades, otros tendrán otras. Todos somos distintos y hay que educar en el ámbito de la diversidad, de saber que todos somos distintos. Y el último, muy importante, es la no discriminación. Muchas veces se producen vulneraciones de muchos derechos que se discriminan a las personas por motivo de su discapacidad. Lamentablemente esto sigue existiendo, existe y yo creo que va a existir por mucho tiempo, porque esto sigue pasando. Hay mucha gente con muchos prejuicios, muchos estereotipos, muchos pensar que la persona con discapacidad no puede hacer tal o cual cosa, entonces inmediatamente se la excluye. Entonces, como decía, la persona con discapacidad la Convención está basada en todos estos principios. Un principio muy importante también es el diseño universal. ¿Y qué es el diseño universal? Y acá hablamos un poco de accesibilidad, sobre todo física, que estábamos hablando hoy. El diseño universal es el diseño para todos, sin necesidad de adaptaciones. Por eso lo que propone esta ordenanza no pretende que se elaboren cuestiones que sean diferenciadas para personas con discapacidad. Lo que pretende justamente es un diseño para todos, que sea tanto en el entorno físico como el acceso a la información, estas cuestiones que la persona con discapacidad necesita que sean elaboradas efectivamente para todas las personas, sin distinción, ¿no? Me parece muy importante que, por ejemplo, cuando hacía hoy esta reseña de la ordenanza que está vigente actualmente, que establece juegos para personas con discapacidad y juegos para personas sin discapacidad. A mí me parece que esto hay que
modificarlo, esto del diseño universal y un diseño que sea para todos y que nos incluya a todos. Eso va a ser una sociedad más justa y más inclusiva. Otro concepto muy importante que establece la Convención y que es muy importante aplicar es el concepto de ajustes razonables. ¿Y qué son los ajustes razonables? Los ajustes razonables son pequeñas modificaciones o adaptaciones que no deben imponer una carga desproporcionada o indebida, que son utilizados en un caso particular. Estos ajustes que a veces una persona necesita y cuesta tanto hacer, ¿no? Y como que a veces parece como, bueno, ¿por qué vamos a hacer tal cosa? ¿Por qué vamos a poner tal cosa en un determinado lugar? Es un concepto que la Convención vino a establecer para que las personas con discapacidad puedan, cuando tienen alguna necesidad en particular de algún objeto, algún apoyo determinado, para que esto pueda ser blindado y pueda facilitar el ejercicio de determinado derecho de esa persona. Entonces, es un concepto muy importante que vino a establecer la Convención y que efectivamente debe ser aplicado en cada caso que lo amerite. Con algunos derechos en particular que hemos regulado en este proyecto de ordenanza que son muy importantes. El primero que hemos considerado, que he considerado, es el derecho a maternar o paternar. ¿Qué es este derecho? Este derecho es la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda hacerse cargo, digamos, de sus hijos, puede hacerse cargo del cuidado personal y de lo que el Código Civil llama la responsabilidad parental, que el Código Civil define como el conjunto de derechos y deberes que corresponden a la persona sobre los padres, a los padres sobre las personas y los bienes de sus hijos. Muchas veces a las personas con discapacidad se las priva de este derecho porque se aplica un poco esto que viene del modelo del proceso de Insanía, donde inmediatamente se suplantaba primero la voluntad de la persona con discapacidad y se le nombraba un curador que la reemplazara. Entonces esto lo que se hace es, y tiene determinada dificultad o determinada discapacidad, sobre todo intelectual, que es en el caso donde generalmente sucede, y seguramente no va a poder hacerse cargo de sus hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Y le ponemos una persona y que lo cuide o se lo damos a otra persona en adopción o guarda, o lo que hacemos es quitarle directamente, sin realizar un proceso previo de determinación de la capacidad de saber si esa persona efectivamente puede cumplir este derecho, le quitamos esa posibilidad y entonces seguramente la otra persona lo va a poder cuidar y la persona establecemos un régimen de visita, de comunicación y ya está. Entonces lo que hacemos en este proyecto de ordenanza es garantizar que el Estado municipal se comprometa a garantizar este derecho y que establezca los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad que lo requiera pueda ejercer este derecho. Sin duda que es un derecho que no está contemplado en muchas leyes, eso es una realidad, y que es algo sumamente pretencioso, pero no tengo dudas de que es aplicable y pasa. Yo particularmente en la práctica he conocido casos de este tipo, creo que Micaela también, por eso surgió mucho este artículo, porque es un derecho que es generalmente vulnerado. Otro derecho muy importante, fundamental en este tiempo de pandemia y fundamental siempre y muy vulnerado, es el derecho a contar con una educación inclusiva y de calidad. Es decir, que lo que pretendemos en este proyecto es que el Estado municipal adopte dentro de lo posible y en el marco de sus competencias, porque sabemos que el Estado municipal no está a cargo de la materia estrictamente educativa, no interviene en los planes educativos y demás, simplemente hace cuestiones que tienen que ver con la estructura edilicia de las instituciones educativas, pero sí a nuestro criterio puede intervenir en la gestión, por ejemplo, de capacitaciones, en la gestión de cursos, en la gestión de, por ejemplo, presentarse en las escuelas y saber
cuántos alumnos hay con tal discapacidad y si necesitan tal o cual cosa. O también gestionar cuestiones vinculadas a la familia, donde la familia pueda interactuar con la escuela y puedan juntos elaborar un proyecto que sea acorde a cada alumno. Pero básicamente el derecho en general lo que contempla es una educación inclusiva, o sea que todos los alumnos vayan a la misma escuela y que sea esa educación de calidad, con los apoyos que cada alumno necesite, con el plan pedagógico para la inclusión, si es que esto también es necesario, y que, insisto, el municipio pueda capacitar sobre todo en la aplicación de las normas que tenemos en materia de educación inclusiva, como por ejemplo la resolución 311 del Consejo Federal de Educación del año 2016, y en provincia la resolución 1664 de la Dirección General de Cultura y Educación. Me parece muy importante, me parece que es un derecho que muchas veces es muy vulnerado, pero en esto no veo una mala voluntad, en esto veo una falta de capacitación y una falta de recursos que cuenten con la capacitación suficiente en materia de educación inclusiva. Entonces hay muchos maestros que llegan al aula con 25 o 30 alumnos y tienen la suerte de tener un alumno con discapacidad. Y entonces enseguida vienen los interrogantes de qué se hace en ese momento. Yo, afortunadamente, debo hablar que mi educación ha sido excelente. Voy a agradecer a Laura Bucci, que está presente, ya la vi hoy. Gracias a ella, le debo la mitad del título, todavía no se ve más. Es muy importante lo que el municipio puede hacer en cuanto a la educación no formal, es decir, a los ámbitos educativos que tienen que ver con el ámbito municipal. ¿Qué es lo que se puede establecer desde esa perspectiva? Me parece muy importante. También trabajar mucho con, por ejemplo, la escuela industrial, en este caso. Me parece muy importante, por ejemplo, en la elaboración, de acuerdo al año pasado, que hicieron una silla de ruedas. Me parece muy importante trabajar desde ahí y apoyar la inserción de las personas con discapacidad en escuelas, por ejemplo, industriales, para que puedan aprender un oficio y puedan acceder después a un mercado laboral, derecho que voy a tocar más adelante. Eso me parece fundamental y me parece que va a contribuir de a poco. Como en realidad este proyecto me parece que es sumamente ambicioso y no es para cambiar la discapacidad de un día a otro, sino que es un proyecto que pretende aplicar objetivos de corto, mediano y largo plazo y que me parece que va a llevar un tiempo, no tengo dudas, en la práctica va a llevar, pero me parece importante comenzar a plantearlo y comenzar a verlo de esta manera. Y el último derecho, lo voy a tocar para no hacerla más extensa, es el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. El derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Es importante sobre todo saber que hay un cupo establecido por una ley nacional que establece un cupo del 4% en la administración pública. También existe una ley de empleo protegido, también existe una ley que establece que el Estado puede instalar pequeños comercios para personas con discapacidad. Todos estos planes, todas estas cuestiones están buenas para la inclusión laboral de la persona con discapacidad. El tema es que no son suficientes. Me parece que hay que aplicar políticas sumamente más concretas y más eficientes. Por ejemplo, sería importante el otro día desde el Consejo Deliberante, creo, no me acuerdo el bloque, perdón, se solicitó un pedido de nota con la información de cuántas personas con discapacidad estaban empleadas en el Estado municipal. Lo mismo sucede con el Estado nacional y con el Estado provincial. Esto sucede en todos lados, no es una potestad del Estado municipal. Todos los estados tienen algunos déficits en la inclusión laboral de personas con discapacidad. También una cosa que este proyecto establece es que se controle la cuestión de la discriminación de las empresas privadas con respecto al empleo de las personas con discapacidad, que se respete el derecho a acceder a un mercado laboral abierto, inclusivo, accesible, que sea para todos. Esto es sumamente fundamental para las personas con discapacidad. Esto en cuanto al empleo.
Y por último vamos a pasar al derecho a la salud, también sumamente importante para las personas con discapacidad. Este artículo está muy arraigado con lo que establece la Convención, una salud de calidad, que sea brindada cerca del domicilio de la persona con discapacidad, que se dé un trato igualitario a la persona con discapacidad, que sus tratamientos y las intervenciones médicas se hagan de acuerdo a un consentimiento libre e informado, que se hagan mediante los medios y mecanismos que la persona con discapacidad pueda entender. Es sumamente fundamental que la persona con discapacidad tenga el acceso a todos estos derechos que son sumamente importantes. Después, bueno, establece el proyecto otros derechos que también son fundamentales, por ejemplo, una protección especial para niñas con discapacidad, para mujeres con discapacidad, tal cual lo hace la Convención Internacional. Me pareció importante hacerlo a nivel de nuestro Estado municipal y dejar en cabeza del municipio la garantía de todos estos derechos que son tan importantes. Por eso, como para concluir, es simplemente decir que sé que es un proyecto ambicioso, sé que es un proyecto que va a llevar un tiempo muy largo en su puesta en práctica y en su ejecución, y ojalá podamos hacer entre todos de esto una linda ordenanza, y sobre todo que sea aplicable, ¿no? Que no quede como se dice, en letras muertas, y que no sea un lindo texto que tenemos en materia de discapacidad y después no podamos hacerlo aplicar. Sabemos que no va a ser de un día para otro, pero sabemos que en algún momento hay que empezar. Sabemos que si este proyecto de ordenanza que hemos elaborado desde el Consejo, quiero decir que no es algo personal, hoy también quería aclarar eso, me olvidé. No es algo personal, sino que se ha elaborado desde el Consejo de Discapacidad y ha sido debatido en el Consejo de Discapacidad, incluso hay algunos miembros que plantean algunas cuestiones, pero lo importante era que todos pudiéramos participar y que todos pudiéramos ser parte de este proyecto que pretende una mirada integral de la discapacidad y no una mirada en cuestiones concretas, sino una mirada que sea integral y abarcativa de los derechos más importantes de las personas con discapacidad y que sea lo más acorde posible a lo que establece la Convención, siempre respetando que estamos hablando de una normativa de carácter municipal, que no es lo mismo que, por ejemplo, cuando se establezca, ojalá algún día esto pase, una ley nacional de discapacidad que se acorde a la Convención sería importantísimo. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme y espero que aquellos quienes hayan leído el proyecto tengan algún aporte para hacer o quieran comentar algo, alguna modificación que consideren pertinente. Así que bueno, desde ya, muchas gracias.